bienvenidos, gracias por estar aquí. Es una maravilla ver una sala de teatro llena y más aún cuando es para un acto como este, que no es sentarse a ver una representación teatral, sino pararse, detenerse un momento a conocer el entorno de lo que acompaña a un proceso artístico, ¿no? Gracias por este tiempo y sentaros a escucharnos. Vamos a arrancar, en primer lugar, presentando a los ponentes que vienen hoy a este encuentro. Jouda Criquez, ¿lo he dicho bien? Sí, estupendamente. Vale, ella es mediadora cultural, intercultural, defensora de los derechos humanos a tiempo completo, fundadora y portavoz de Tabadol, que es una asociación ubicada en Cañada Real, integrante de la Plataforma por la Luz de Cañada Real y madre de 2 hijos. Hijas. Susana Camacho, psicóloga, especializada en perspectiva de género y desarrollo, interculturalidad y derechos humanos. Y Diego Peris, arquitecto y artista, que junto con la educadora Jo Muñoz, que está por aquí sentada ahora mismo, ahí está, es parte del colectivo artístico Todo por la Praxis, un colectivo cuyos intereses ponen el foco en las disidencias como formas políticas de resistencia que construyen otros imaginarios posibles. Yo soy Raquel Alarcón, directora del montaje 400 días sin luz, en el que estamos trabajando ahora mismo, que tiene como punto de partida recoger o reflejar de alguna manera la realidad de Cañada Real. Para presentarme diré brevemente que soy filóloga de formación académica, he sido periodista de profesión y desde el 2007 me dedico al teatro y me di cuenta de algo que quiero compartir con vosotros esta tarde, y es que el denominador común de todas esas facetas tenían que ver con el acto de comunicar, ¿no? Si hay algo que creo que me interesa en todo lo que he hecho hasta ahora es el hecho comunicativo, yendo más allá, el lenguaje, en todas sus expresiones y facetas, tanto del cuerpo como de la palabra, el poder de la palabra. Y creo que eso es lo que nos convoca hoy aquí, ¿no? Dar espacio a las palabras que necesitamos decir, que no son dichas o que son dichas pero que pocas veces se recogen o se quieren escuchar, dar lugar a que esas palabras tengan espacio y puedan ser recogidas y dichas por quien quiere ponerlas sobre la mesa, ¿no? Un poco este proceso de dar lugar a esa palabra. Buenas tardes, bienvenida. Es el punto de partida de este proyecto que arranca en la temporada pasada con una experiencia que se llamó Drama Walker, Cañada Real, y que ahí fue donde nos fuimos conociendo, y que partía de recoger testimonios de Cañada, del vecindario de Cañada, generar ficciones sonoras y presentarlas, ¿no? Fernando Sánchez Cabezudo, que está aquí presente, lo explicaba de una manera muy bonita en una ocasión, qué era Drama Walker, y Drama Walker Cañada Real es un ejercicio de escucha, de escuchar esas palabras, ¿no? Que reflejan esa realidad que no todo el mundo quiere ver, ¿no? Hicimos ese proceso que de alguna manera fue llevar el teatro a Cañada, invitar al público que escuchaba aquellas ficciones a ir físicamente a Cañada y conocerlo y recorrerlo. Y después, gracias a esta casa, hemos dado un paso más y hemos hecho el proceso de vuelta, que ha sido traer Cañada al teatro. Estamos trabajando ahora, como os decía, en el montaje que se estrena el 7 de octubre, 400 días sin luz, en el que contamos con, dentro del elenco, participación vecinal. Hay 3 vecinas de Cañada que se subirán al escenario a contar esta historia. Una de ellas es Jouda. Hay también por aquí algunos compañeros que han venido esta tarde. Ha sido un proceso nuevo de escritura que ha quedado en manos de Vanessa Spin, que también está por aquí.
y que ha supuesto meses de trabajo de campo, de volver a Cañada a conocer ese testimonio de vecinos, de vecinas, de entidades que colaboran, de colectivos de artistas que han desarrollado proyectos allí, ficcionar esa realidad y presentarla, que espero que podáis venir a verla a partir del 7 de octubre. Estamos todavía trabajando en montar esto, ¿no?, en la experiencia que está siendo para todo el elenco y también para la escritura y la dirección, cómo acompañar un proceso así de particular y cómo cuidarlo. Y de alguna manera, si el foco en el Drama Walker era escuchar estas historias, ahora con el montaje el foco de alguna manera está en hacer mirar, ¿no?, en mirar más que en ver, y aquí me sale la vena filológica, que creo que implica una actitud mucho más activa por quien mira, ¿no?, por quien desarrolla esa acción, ¿no? Mirar para observar y entender esa realidad que se está poniendo delante, ¿no? Visibilizar, a fin de cuentas. Este encuentro de hoy tiene mucho que ver con esto. Es dar un espacio más allá de la ficción que veréis en escena en 400 días sin luz. Es dar un espacio para poder entender esta realidad sin filtros, o sea, tal cual es, ¿no? Y por eso hemos convocado a estas personas que reflejan también la realidad de Cañada y el espíritu de la gente que está viviendo o trabajando en torno a esta realidad. Nos hemos planteado mucho en qué orden contar Cañada, porque hay muchísima información, es un universo del que conocemos muy poco. Todos tenemos alguna idea sobre qué es Cañada y está muy atravesada por los medios de comunicación y nos llega la información muchas veces velada. Y nos hemos planteado, antes de empezar hoy, ¿no?, cuál era el orden lógico para poder hacer entender con la mayor claridad posible qué es Cañada. Y claramente la propuesta ha sido, quien tiene que empezar a hablar es la voz que normalmente menos se escucha, que es la de los vecinos, ¿no?, la del vecindario de Cañada. Así que Jouda nos va a contar qué es Cañada para ello. Y bueno, no sé si quieres empezar proyectando, cuéntanos. Porque la parte de lo que venimos a contar aquí hoy, que recae mucho en Jouda, es cómo se vive en una situación como la de Cañada Real, ¿no? Cómo en un barrio aparentemente dividido uno encuentra la manera de unirse y de trabajar en esa lucha y generar este discurso de resistencia, resistir ante una situación insostenible, ¿no?, en muchas ocasiones. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy por hacer este esfuerzo y venir una tarde del lunes a escuchar una vez más la situación que estamos viviendo en Cañada Real, y para las personas que aún no han escuchado y no saben de primera mano esta situación, bienvenidos y bienvenidas. Gracias Raquel, gracias Vanessa por dar altavoz de una manera artística a la situación que estamos viviendo, sobre todo las mujeres, las niñas de Cañada Real, desde hace casi 2 años en esta situación de violación de derechos. Y gracias al Centro Dramático por abrirnos las puertas y permitirnos volver a hablar una vez más sobre esta situación. Bueno, para mí Cañada Real es mi barrio, es mi identidad, es mi arraigo social, para mí es mi mundo, ¿no? Yo llego a Cañada Real una niña de 9 años a raíz de estar viviendo en Madrid, en el centro de Madrid, en Banco de España. Para mí también ha sido un cambio radical, pues porque mi padre es padre de una familia big, numerosa, somos 8 hermanos, y un amigo suyo le había propuesto este cambio, ¿no? Hay un barrio aquí en Madrid donde se están vendiendo terrenos y te puedes comprar un terreno y construir tu propia casa. O sea, esto no es venir y encontrarte una casa y meterte en ella, sino mi padre se compró una casa, construyó su casa ladrillo a ladrillo y ahí fuimos a vivir. Y fuimos a vivir, además me acuerdo de mi infancia que llegué y era pues 2 habitaciones
y una cocina porque tenía que ir poquito a poco, ¿no? Tenía que ir poquito a poco a construir su pequeño universo, su pequeño mundo. Y no podía hacerlo de golpe, entonces tenía que ir poquito a poco y nos trasladamos todos a esa construcción que estaba haciendo pues muy poco a poco, porque mi padre es albañil. Mi padre ha construido mi casa y ha construido un montón de viviendas aquí en Madrid y en Ibiza, en Sevilla, en muchas partes de España donde ha vivido. Nos trasladamos a vivir y era pues un pueblo donde pues había un campo súper grande donde se sembraban trigo, amapolas en primavera. Es como cuando te vas de vacaciones o los fines de semana, que yo me acuerdo que mis compañeros de clase pues los fines de semana los pasaban en el pueblo con los abuelos, pues para mí ese era mi pueblo de fines de semana, ¿no? El salirme al campo y perderme entre esas plantas gigantes, largas, grandes, que me tapaban cuando me metía a jugar al escondite con mis amigas. Y poco a poco he visto cómo Cañada Real ha ido creciendo, cómo el sector 6 ha ido creciendo, ¿no? Cómo la iglesia que estaba a la entrada de la Cañada Real se ha trasladado porque de repente hay una carretera enorme que nos divide de los demás sectores, porque el sector 6 es el sector más grande de la Cañada Real. Cañada Real en sí es una línea recta de 16 kilómetros y está dividido en 6 sectores. Y yo pues vivo en el sector 6. Ese es el sector más alejado, por así decirlo, de la ciudad, más aislado. Bueno, pues he visto como siempre mis vecinos, mis padres, las personas cercanas siempre han estado en lucha, desde que era muy niña, siempre han estado en lucha para sostener este barrio y para que este barrio siga creciendo y siga en vida. Porque es que hemos llegado y le hemos dado vida, no había nadie. Hemos construido en medio de la nada. Había una persona que vendía unos terrenos pues, a personas extranjeras que llegaban y que querían empezar una nueva vida y mejorar sus condiciones de vida. Y para ellos pues eso era un lujo, poder tener una propiedad y además las construcciones en la zona de población magrebí son construcciones de casas parecidas al país de origen, ¿no? O sea, si llegas, entiendes que aquí vive mucha población marroquí porque las construcciones son parecidas a nuestro país, porque tendemos a crear comunidad sin darnos cuenta. En marzo de 2020. Perdonado. Bueno, pues he crecido en ese ambiente de lucha constante y siempre mi sueño era seguir defendiendo mi barrio. No se conocía. O sea, yo en mi colegio, en el instituto, yo decía, yo vivo en Cañada Real y la gente pasaba por alto. O sea, nadie me decía nada porque nadie conocía la Cañada Real. Pero ha habido un cambio radical en 2007 con los famosos derribos de las viviendas y ahí la gente se entera que existe un barrio que se llama Cañada Real, pero no un barrio normal, sino un barrio conflictivo. Así siempre nos llamaban, ¿no? Entonces ya en el instituto empezamos a tener esos enfrentamientos con los compañeros, ¿no? ¿Te dedicas a la droga? ¿Vendéis muchas armas? O sea, ya empezamos ahí a escuchar cosas de nuestro barrio que nosotros no... O sea, yo vivo ahí, ¿en serio se vende droga en mi barrio? No sabía, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando las chicas, en su momento éramos súper jóvenes y hemos decidido querer luchar por nuestro barrio, querer enterarnos de qué es lo que está pasando. Porque en aquel entonces solamente existía una asociación vecinal que es de hombres y que las mujeres no pintábamos nada. Queríamos enterarnos qué es lo que está pasando, por qué se están derribando las viviendas. No teníamos información y nos empezamos a movilizar las chicas para constituir una asociación y poder también enterarnos de qué es lo que está pasando, y nace Tabadol en 2010. Y nace pues porque la rabia por saber, por entender, por luchar y por seguir sosteniendo aquello que nos han dado nuestros padres, ¿no? Nuestras raíces.
Y pues Tabadol, pues porque nosotras queríamos que fuéramos especiales, porque somos especiales en Cañada Real, y el nombre es Tabadol, pues porque creemos en el intercambio cultural. Tabadol significa intercambio, y como para nosotros la cultura es algo muy importante y la cultura siempre es la que salva, queríamos enseñar al mundo que aquí no solamente se vende droga, que aquí también hay cultura, hay arte, hay personas con una capacidad de gestión bastante importante y hay jóvenes que estamos estudiando, nos estamos formando para ser algo. Siempre nuestra lucha era demostrar que queremos ser algo en esta sociedad. Luego te das cuenta, joder, ¿por qué tengo que llevarme ese peso de estar constantemente demostrando al mundo que yo quiero ser algo? O sea, yo me quiero demostrar a mí misma. Pero los jóvenes de Cañada Real es al contrario. Siempre tenemos ese peso encima de que queremos demostrar que somos algo. Joder, somos personas, no somos lo que tú piensas, ¿no? Siempre estábamos con eso en la cabeza, siempre queremos demostrar, ¿no? Siempre, pero nadie demuestra para nosotras quiénes son aquellos, ¿no? Y bueno, pues empezamos a luchar. Y ahora empieza la doble lucha, ¿no? Luchar por el barrio y luchar contra el patriarcado. Luchar contra aquellos que no quieren que estemos activas, que no quieren que estemos liderando el movimiento, que no quieren que las mujeres sean el núcleo de esta lucha. Pero hemos triunfado porque, joder, las mujeres siempre triunfamos, siempre que tocamos algo tenemos que triunfar, sí o sí. Bueno, pues estamos aquí hoy para hablar sobre el tema de la luz, el tema de los cortes de luz, pero quería hacer este pequeño recorrido porque es para que entendamos que Cañada Real siempre hemos estado luchando, siempre hemos estado frenando violaciones de derechos de diferentes maneras, sean por los derribos, sean porque en verano nos cortan el agua y no podemos beber agua, sea por porque nos marginan, sea por el estigma, sea porque la prensa siempre tiene que sacar lo que tiene que sacar. Y para centrarme en el tema de los cortes de luz, en diciembre de 2019 empiezan unos cortes de luz de manera espontánea. Pues se cortaban 3 días, 2 días, 4 días, y siempre pues que preguntábamos qué es lo que estaba pasando, pues siempre hay alguna avería. Pero parecía ser que la Administración nos estaba preparando algo más. ¡Qué majos! Por lo menos nos estaban preparando, ¿no? Psicológicamente nos estaban preparando para algo mucho más grande, que es el 2 de octubre de 2020, un corte radical de suministro eléctrico y que nunca más vuelve, ¿no? Y es más, durante 20 días, preguntando al comisionado de la Comunidad de Madrid, como representantes vecinales, qué es lo que está pasando, la respuesta constante es que están haciendo unas obras para dividir el sector 5 del sector 6, porque parece ser que entre las personas que viven en el sector 5 y las personas que vivís en el sector 6 hay una sobrecarga y hay una demanda muy grande de red eléctrica y hay que dividirlo. Vale. Y veíamos, o sea, qué torpes que somos, que veíamos cómo los trabajadores de Naturgy con sus grúas trabajando en las torretas de alta tensión, colocando limitadores de potencia y pensábamos, vale, están dividiendo. No, estaban instalando limitadores de potencia para limitar la potencia en nuestras viviendas, para que la luz no llegue a nuestras casas. Y ahí es cuando empieza la lucha de las mujeres. Y ahí cuando las mujeres se suman a Tabadol para entender qué es lo que está pasando realmente y cómo tenemos que luchar por nuestro barrio. Entonces, para ellos traigo un vídeo que preparamos el año pasado cuando cumplimos 1 año sin luz, que otra vez vamos a cumplir en un mes, bueno, menos de un mes, 2 semanas, el 2 de octubre cumpliríamos 2 años sin luz, pero os pongo este vídeo que explica un poquito el recorrido de las lideresas de Cañada Real en este proceso de liderazgo y de empoderamiento de las mujeres. En marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el inicio del estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19. En ese momento, unos cortes del suministro eléctrico esporádicos que se habían dado a finales de 2019 regresaron a la Cañada Real de forma cada vez más intermitente.
el 2 de octubre de 2020 comenzarían a ser prolongados. Desde entonces, la Cañada Real ha estado sin luz prácticamente durante 365 días, pero sus vecinas y vecinos jamás han cesado la lucha por sus derechos. En un año marcado por los bajos ánimos y la falta de luz y temperatura en el hogar, un grupo de mujeres del sector 6, lideradas por la asociación Tabadol, rompió los esquemas que se les habían impuesto y demostraron ser un ejemplo de lucha y resiliencia. En noviembre de 2020, enviaron cartas al Comité por los Derechos de las Niñas y los Niños, con copia a todas las administraciones competentes, incluyendo el Ayuntamiento de Madrid, la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España. Esas mismas cartas fueron leídas el 24 de diciembre en una rueda de prensa ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y unos días después, con motivo de los Reyes Magos, ante el Ayuntamiento de Madrid, para reclamar la luz al alcalde. Mientras tanto, las mujeres de la Cañada Real mantenían reuniones con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con el Comisionado para la Cañada Real Galiana del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, a través de las múltiples asambleas periódicas para la Cañada Real, y con la Delegación de Gobierno en varias ocasiones. Por otro lado, las mujeres de Tabadol presentaron una denuncia contra Naturgy, apoyándose en un informe realizado por el IEPE, por daños a la salud como consecuencia de los cortes de luz. Esta fue admitida a trámite y abrió diligencias en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Posteriormente, el juzgado la archivó de manera provisional, mediante un auto que basaba su resolución únicamente en una prueba presentada por la empresa denunciada y que carecía de fundamento jurídico. El auto fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid y tras unos meses, en junio ya de 2021, esta ordenó que debe de haber un peritaje. También en junio, estas mujeres presentaron un informe sobre el impacto del corte del suministro, junto a alumnas del Máster de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Paralelamente, asociaciones vecinales del sector 5 y Cáritas han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado, y algunos profesores de los colegios de Rivas, Vallecas y Vicálvaro han presentado quejas a la Consejería de Educación, reclamando la vulneración del derecho a la educación de las niñas y niños de Cañada. A espera de nuevas noticias judiciales, las mujeres de Tabadol han comenzado a trabajar por primera vez junto a asociaciones de otros sectores, y hace unos días, el pasado 21 de septiembre, han inaugurado una asamblea por la luz de la Cañada Real, bajo el lema de Luz ya, contratos y mesa de trabajo. Entre todo este tejido social y político, las mujeres de la Cañada Real han logrado un vínculo con importantes figuras de organizaciones, prensa, partidos políticos y vecinos y vecinas de Rivas, Vallecas y de todo Madrid, contando incluso con el apoyo de personas que se han solidarizado desde todos los rincones de España para mandar un mensaje muy claro: Cañada resiste. Bueno, en el vídeo menciona el peritaje que ha pedido el juzgado. Este perito ha hecho su trabajo y ha tenido conversaciones con nuestro abogado Javier Rubio del CAIS y conmigo misma y con Ángel, que es vecino y representante de la Asociación de Vecinos del Sector 5, y ha preparado un informe donde realmente se confirma que hay unos aparatos de limitación de potencia. Y bueno, también en el vídeo se menciona que se ha creado una plataforma cívica por la luz donde se han sumado muchas organizaciones comprometidas con los derechos humanos y bueno, voy a dar paso para la siguiente, para el compañero, para que podamos seguir y seguro que a lo largo de la conversación saldrán más cosas. Luego volveremos también para entender un poco. Es complejo explicar esta situación, ¿no? Son décadas de esta situación y entonces es complejo cómo explicarlo para entender bien y no perderse uno, ¿no? Esta charla, este encuentro, le pusimos el título de Cañada Real, Identidad, Barrio y Resistencia en 14 kilómetros, que es la extensión de Cañada, 14 kilómetros, porque precisamente son tres conceptos que atraviesan esta situación, ¿no? Si hay barrio, ¿no? Si hay comunidad,
si hay barrio, es mucho más complejo desmantelar ese lugar que si es un asentamiento, ¿no? Que si es una zona de chabolas, digamos, ¿no? Entonces, hay un paso muy importante que se está dando, que es proteger esa identidad. Hay una identidad de barrio y hay un arraigo a un barrio, ¿no? Hace poco, lo comentaba el otro día con los actores, viendo una película brasileña. No tiene nada que ver, pero es muy claro lo que sucede. Es una distopía sobre la situación del Amazonas en el Brasil de Bolsonaro, y quieren quitarse de en medio a un pueblo que les molesta por los intereses económicos y especulativos de esa zona, y lo primero que hacen es distopía total, pero lo primero que hacen es borrarlo del mapa, físicamente, borrarlo del mapa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es claro, ¿no?, que Cañada es barrio y que Cañada tiene un mapa, y que el mapa geográfico también es el mapa vital de un territorio, y creo que Diego nos puede explicar mucho de esto como arquitecto y como artista que ha trabajado durante años en la zona, un poco más en detalle. Bueno, os cuento un poco, sí, hay mucha gente que conoce aquí todo esto de Cañada, ¿sabes? Veo muchas caras conocidas, y yo os cuento, me gustaría que me pusieses el mapa, porque sí que es importante, porque no voy a hacer mucha incidencia en el mapa, pero porque sobre todo por una cosa que me parece clave, entender el problema de Cañada, esta cuestión del problema de Cañada tiene que ver con esta cosa del tsunami especulativo inmobiliario que hay en Madrid, básicamente. O sea, y este tsunami, es el tsunami que ha aparecido ahora en toda la zona del sudeste, que son 5 paus, o 5 o 6 paus, los Berrocales, los Aguijones, el Cañaveral, que estos empezaron a surgir. Es que estas realidades, estos movimientos, son muy lentos y a priori parece que, aparte, son muy ocultos, que no llegamos a entender, pero ya empezaron en el 2005 a operar, y era la causa por la que empezaron a aparecer los problemas en Cañada Real, las presiones y todo tipo de persecuciones que ha habido durante todos estos años en Cañada, ¿no? O sea, aquí en este mapa, las cosas rojas, las manchas rojas, son los nuevos PAUs, los nuevos PAUs, los nuevos crecimientos urbanísticos proyectados en la ciudad, ¿no?, en el sudeste de Madrid. Este es un negocio de 300.000 viviendas, de 100.000 viviendas, de 300.000 personas. O sea, imaginaros la cantidad de volumen económico y de intereses económicos que están puestos en esta zona. Es brutal, ¿no? Y la única cuestión un poco que les ha frenado durante este tiempo fue en un minuto, cuando hubo la crisis y la burbuja inmobiliaria, que les paró momentáneamente, y por eso hemos tenido varios momentos de respiro en toda esta operación. La Cañada es la marca, o es el camino negro que aparece en el mapa, que además tiene como una cosa compleja, porque esto que decía Jouda, que al final son 6 sectores que recorren 3 municipios. Entonces, estos 3 municipios también tiene como una complejidad en términos administrativos, ¿no? O sea, ¿quién asume o quién es el interlocutor a la hora de negociar estas cosas, ¿no? Pues está el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas y el Ayuntamiento de Coslada, aquí implicados en este trozo de Cañada, ¿no? Entonces, bueno, aquí la particularidad de esto ha hecho que también se genere como un elemento así como complejo en términos de negociación, porque claro, nadie quiere asumir, o siempre ha habido como una cosa un poco desdibujada de quién es el responsable de las cosas, ¿no? De hecho, el responsable de las cosas era la Comunidad de Madrid, y sigue siendo la Comunidad de Madrid porque es la que tuvo en algún minuto. La Cañada Real es un bien de dominio público. Hay muy pocos bienes de dominio público, las costas, los ríos, elementos naturales, elementos a proteger. Las Cañadas Reales eran esos caminos de transhumancia de ganado que, bueno, se han estado protegiendo, y durante un tiempo eso era estatal, luego pasa a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen la capacidad o tienen la necesidad legislativa de que eso se regule de alguna manera, y en un minuto aparece como un cierto interés de que eso se regule,
ha habido varios momentos, pero en un momento se lo querían eliminar prácticamente y convertirlo en un corredor verde ambiental, y en otros sí que ha habido como un intento de generar un acuerdo marco donde se generase como la permanencia de la propia Cañada Real y se integrase en los tejidos urbanos ya existentes de los municipios de Rivas, Coslada y de Madrid, del propio Madrid. Entonces, bueno, esta es un poco la historia como perversa de Cañada, porque claro, en esta jugada, pues bueno, han pasado como muchos movimientos, tanto políticos y movimientos de intereses económicos que han ido pues desinflando y desplazando un poco como los momentos donde Cañada se ha visto presionada, ¿no? Porque en el 2007, como decía Jouda, o sea, hasta el 2007 Cañada prácticamente era inexistente, era un lugar donde la gente se instalaba, no había mucho control por parte de las instituciones, por parte de los ayuntamientos, las viviendas se iban desarrollando, era una población que casi empezaba a desarrollarse en los años 60, como con casas de aperos, casas agrícolas que empiezan a aparecer en la zona, eran como pequeñas huertas que desarrollaba la gente, bueno, en un lugar donde hubo un edicto dentro del franquismo que posibilitaba esta cuestión por temas de necesidad de generar como una alternativa a la situación de penuria que constituía la propia situación. Y bueno, a partir de ahí se fue desarrollando y fue creciendo la Cañada, ¿no? Y mucha gente, como joder, pues gente que llegaba allí, algunos por una cierta necesidad, otros porque les contaron que había una posibilidad. Bueno, cada uno pues de diferentes maneras, hasta que constituyó un barrio casi de 8.000, 10.000 personas, hay como diferentes censos, donde pues bueno, esa realidad pues era una realidad que era incontestable, pero que empezaba a chocar con la otra realidad, que era la realidad del interés urbanístico, ¿no? O sea, porque hasta el minuto del 2007, pues nada parecía que le importase a nadie ese territorio, pero en un minuto empiezan como a darse cuenta de que eso podía interferir en los intereses. O sea, a nadie quiere tener un barrio que les puede llegar a molestar, que pueda interferir en lo que sería el valor de las propias viviendas, o que incluso pues simplemente que altere pues los planes urbanísticos de los trazados de las calles que estaban planificados, y por lo tanto pues la Cañada es un estorbo y hay que eliminarlo, ¿no? La primera eliminación o la primera interés de eliminar lo de la luz ha sido lo más violento que ha ocurrido. O sea, yo nunca he visto nada así, o sea, como este corte tan salvaje y tan violento como ha ocurrido en Cañada, con una vulneración total de los derechos, o sea, con gente en el minuto donde hubo pues todo el apagón, con el Filomena, que bueno, es una cosa como terrible, ¿no? O sea, en Filomena estuviste sin luz, o sea, que fue como tremendo. O sea, y ahí nadie hizo nada, o sea, como en el minuto Filomena. Y bueno, desde entonces pues se sigue un poco como estirando un poco como esa violencia permanente, o sea, porque en el 2007 empezaron unos desalojos, o sea, selectivos, prácticamente vulnerando todo tipo de derechos, casi sin órdenes en muchos casos. O sea, ahí llegamos nosotros por primera vez, pues como activistas de defensa un poco de derechos, o sea, como a frenar desalojos, pues como mucha gente que ha participado con los desalojos, con las plataformas de paz, de estos desahucios, con mucha gente que ha participado en esos momentos, porque era como en el minuto donde empezaba como todas esas situaciones, ¿no? O sea, y a partir de ahí nosotros empezamos a conocer Cañada, porque Cañada hasta el minuto no aparecía ni en ningún lado, ni en el mapa, porque prácticamente no aparecía ni en el mapa, ni en las fotos. Sí, este mapa aparece ahí cuando, bueno, porque la primera información que aparece de Cañada es una información casi de los medios más sensacionalistas, ¿no? Como de la prensa como más amarilla, que empieza a construir como un discurso del legitimador de Cañada, que es el discurso pues de que es un poblado de venta de drogas, de delincuentes que están ocupando un territorio, bueno, calentando un poco o dando como la posibilidad de que esa expulsión de vecinos fuese de alguna manera más legítima, ¿no? En términos políticos, ¿no? Porque lógicamente 8.000 personas, expulsar a 8.000 personas de un territorio, políticamente incluso es costoso. O sea, no solo políticamente, incluso también económicamente, porque ahora se está hablando mucho de los realojos, pero eso es costoso. Ambientalmente también es costoso, que también con Pedro lo hemos estado como comentando, o por lo menos se ha sacado un poco ese tema encima de la mesa, porque es desmontar la Cañada, con todo lo que implica desmontar la Cañada, es muy costoso incluso ambientalmente, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cosa empiezan a aparecer como momentos de todo tipo, porque primero fueron desalojos,
Hay una persona que perdió hasta un ojo dentro de esos desalojos. Ha habido como derribos selectivos de gente que no sabía ni por qué ni por cuándo le aparecían. Poco a poco empezaron como a luego, cuando se vio que esa situación de vulnerabilidad nos empezamos a armar, porque nosotros empezamos a hacer lo que era como la guía del desalojado, ¿no? Que luego también con Javi del CAIS, con Agustín y con otra gente también se empieza a extender y empiezan a aparecer también como otras herramientas en términos de defensa. Las órdenes empiezan a ser más ordenadas, pero también se empiezan a cortar también el transporte público, los servicios sociales empiezan a desaparecer en el barrio, bueno, muchas operaciones de fragmentación y de segregación de la propia población en términos de organización, porque han intentado dividir también a la propia población, porque ha sido como la herramienta como más básica en términos de organización, como la defensa de la población, esto que hablamos de la resistencia. Lo primero de todo que ha habido como estrategia es vamos a dividirlos para que no se puedan organizar y, por tanto, la lucha sea fragmentada, más fácil poder operar, o sea, en esta estrategia de desmontaje de Cañada de poco a poco. La cosa es que eso ha operado durante mucho tiempo, ha estado instalado ahí, hasta que se paró cuando llegasteis con el comisionado, o sea, en Cañada Real, pues hubo un minuto donde eso se para. No. Ahora tú también, sé que alguien lo quiere como ampliar. Digo el comisionado porque había un comisionado dentro del Ayuntamiento y un comisionado dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que ha habido como varios momentos. Esa figura del comisionado, Pedro que está aquí, que era como el que llevaba el comisionado del Ayuntamiento, nos puede contar si luego tenemos un rato para que él intervenga. Pero bueno, en ese minuto se frenaron por lo menos los desalojos y se empezaron a hacer algunas operaciones o algunas intervenciones dentro de lo que era el Ayuntamiento de Madrid de mejora del espacio, algunos parques, alguna asfaltado, alguna cosita que empezó a aparecer, el centro sociocomunitario, bueno, cosas que dieron algún respiro dentro de Cañada Real, que ahora mismo, por desgracia, han desaparecido y que además no solo han desaparecido, sino que están operando todavía con más violencia, como ha sido como el tema del corte de luz, ¿no? Como esa presión que sigue estando, porque eso que estaba parado durante un tiempo, si ahora vais a la zona, este tsunami inmobiliario es brutal. O sea, ahora mismo ya las calles, o sea, el trazado de calles de los PAUs, que son trazados de manzanas de 40 por 40, antes veíamos la imagen que ponía Souda, pero si tú lo ves en el sector 3 o en el 4, o sea, prácticamente una manzana que se contrapone con la propia Cañada Real, ya están colindando manzana con manzana y se ve muy, muy claramente cómo ese tsunami lo va a traspasar y va con esa intención de borrar del mapa nuevamente a la Cañada Real, ¿no? O sea, y eso está muy incipiente porque van a una velocidad bastante fuerte, ¿no? Como todo este crecimiento, y realmente ahora mismo pues no estamos otra vez con la burbuja en ciernes, sino que parece que estos otros operadores, que ahora son los fondos buitres, en un minuto eran otro tipo de operadores, pero ahora son los fondos buitres, pues están muy fuertes en el territorio y lógicamente la presión también es muy grande, ¿no? O sea, y bueno, así estamos un poco a fecha de hoy, ¿no? Que seguimos un poco con esta situación que bueno, esperamos un poco ver cómo se resuelve, porque en términos políticos, lógicamente, ya han desaparecido muchas de las pretensiones que había durante un tiempo de generar unas mesas de negociación donde se pudiesen articular pues los intereses de los vecinos, donde estuviesen representados también las organizaciones sociales que también están trabajando en Cañada. Bueno, pues un montón de voces que en muchos términos, pues en términos sociales, en términos sanitarios y en términos urbanísticos, querían construir una alternativa que durante mucho tiempo se ha planteado en Cañada. ¿Es posible que la Cañada exista? O sea, como sigue existiendo. O sea, nosotros en un minuto desarrollamos una propuesta que era el Plan Cañada, donde le dábamos la posibilidad urbanística y formal de que eso ocurriese, ¿no? Que la Cañada pudiese permanecer, que el territorio, o sea, pudiese ser, pues, lógicamente, implementado en servicios, en dotaciones, en infraestructuras, dándole como todo lo que realmente debería tener un barrio y conectándole con el resto de barrios que tiene alrededor, ¿no? O sea, y eso era posible y durante un tiempo fue posible. Ahora estamos en otra situación y, bueno, estamos en una situación de que parece que el desmontaje y el ataque cada vez está más presente y más fuerte en el horizonte de Cañada, ¿no? Creo recordar en este punto
que es algo que se nos olvida o que muchos de nosotros no sabemos, que Cañada Real efectivamente está existiendo desde los años 50 y que su origen es la población que emigra del sur de España, que viene a la capital a trabajar. Y después eso se va ampliando, ¿no? Ahora mismo hay personas, o sea, hay 8.000 personas de 17 nacionalidades distintas conviviendo en un mismo territorio que está sectorizado en 6 partes, y es interesante también entender qué significa que haya sectores y qué pasa de un sector a otro y cómo cambia el paisaje de un sector a otro y cómo se aísla a determinadas zonas. Y cómo influye en la historia de un entorno, ¿no? y de un barrio, que es barrio, insisto, esa palabra creo que es muy importante para todos. El hecho de que, por ejemplo, haya espacios públicos de encuentro para la ciudadanía, ¿no? para esa comunidad, ¿no? Yo recuerdo cuando conocimos a Diego, que fue el primero que nos llevó a visitar parte de la Cañada. Paramos justo donde está el centro sociocomunitario que él ha mencionado, que se construye en este periodo en el que parece que hay un poco de respiro y de apoyo institucional, político, y cruzamos un parque, ¿no? un parque que nos explicó que todo por la praxis había construido y había levantado allí. Y nos dijo, no me acuerdo muy bien, ¿no? que Diego dijo, está muy distinto a como nosotros lo planteamos, ¿no? como lo dejamos. Y dije, no me digas, qué pena, ¿no? Visión externa, prejuicio absoluto y total, ¿no? Digo, qué pena, ¿no? Que ya no está como lo hicisteis. Y me dijo, no, es que esto es lo que tiene que pasar, que la gente se habite el espacio y lo transforme y lo haga suyo, y ahora es como tiene que ser, ¿no? Como la gente que vive aquí ha querido que sea, ¿no? Me gustaría también escucharte un poquito, que compartas un poco sobre eso, porque también vuestro colectivo trabaja de una manera muy comprometida políticamente en este sentido, ¿no? Descolonizar territorio y construir realidad a partir del... Sí, es que lo tenía pensado contarlo. Es que he visto el vídeo de Oda y me ha quedado bastante como me ha venido como toda esta cosa del apagón, o sea, que me ha tocado, o sea, como así muy fuerte, ¿no? Como esto, o sea, estar sin luz todo el día, sin nevera, sin nada. O sea, estar ahí 2 años, o sea, con eso. Esa situación es muy fuerte. O sea, entonces, bueno, sí que, o sea, el resto de cosas que faltan en Cañada son tantas, pero bueno, es cierto que el espacio, o sea, es algo como vital. De hecho, hasta hace muy poco, los únicos espacios comunitarios eran las sedes de las entidades vecinales y poco más, o sea, porque prácticamente no existía nada. Entonces, en alguna organización, pues el FANAL pues tenía un campo de fútbol, y en el sector 6, que era lo único que había de espacio público, o sea, y en el 5 pues se hizo una placita, había como muy pocas cosas, ¿no? Que esta cuestión un poco de construir, lo típico que se habla ya de tener como un espacio, ya sea como un espacio común o un espacio comunitario para organizarse, porque me imagino que pues las organizaciones han surgido de otras maneras, pero lógicamente ha sido más difícil porque se han tenido que construir como las condiciones para que eso ocurra, ¿no? O sea, pero nada, nosotros empezamos a trabajar con organizaciones de todo tipo allí, o sea, en su momento con el FANAL prácticamente al principio, haciendo como dentro del campo de fútbol, haciendo unas graditas, implementándolo, pero también era siempre con pocos recursos y con todo con reciclaje y con autofinanciación. Nosotros siempre hemos partido desde hemos sido una entidad como autónoma y hemos trabajado desde la autofinanciación, por lo tanto nuestras intervenciones eran de muy pequeña escala, ¿no? O sea, pero bueno, sí que hemos trabajado pues eso en el espacio del sector 5, pero que yo creo que luego se trabajó dentro del comisionado, por eso se cambió, ¿no? O sea, como que hubo dentro de los trabajos que se hicieron intervenciones en 2 o 3 placitas, 2 o 3 espacios de juego que se hicieron en el 5, o sea, se hicieron ya desde la propia institución. O sea, nosotros siempre hemos dado un poco con, pues eso, un trabajo como muy comunitario, de las prácticas colaborativas, donde entre todos diseñamos y construíamos colectivamente las cosas, que es nuestra manera de hacer. Nuestra manera de hacer pasa por un trabajo pues que va muy desde abajo arriba, donde construimos
de manera comunitaria y colectiva, donde trabajamos desde la fase un poco como muy inicial, donde vamos pensando qué es lo que queremos, hasta luego ya vamos como diseñándola y luego posteriormente construyéndola de manera conjunta, ¿no? O sea, y ahí es donde articulamos o planteamos qué es lo que puede pasar en un lugar, ¿no? O sea, y bueno, ese ha sido como nuestro trabajo. También hemos hecho otros trabajos que planteamos algo desde lo simbólico, porque la Cañada como le ha faltado mucho eso, construir imaginario y contrarrelato, porque el relato oficial, por eso hemos trabajado de muchos frentes, ¿no? Hemos trabajado con el frente del mapa, de las cartografías, tanto humanas como cartografías más de planos. Hemos trabajado con el tema de generar como una oficina de asesoría jurídica en el territorio y haciendo una guía que era la guía del desalojado, que la dábamos un poco a disposición de cualquiera que podía usarla. Y luego hicimos intervenciones con muchas organizaciones haciendo puntualmente cosas. Llegamos a construir incluso hasta unas letras con el cartel de Hollywood, con las mismas letras de Hollywood que pusimos en una colina de Cañada, leía Cañada Real, así como en plan hollywoodiense. ¿Que duró? O sea, ¿cuánto tiempo duró esto? Duró muy poquito, porque en cuanto apareció en algún medio nos fueron a demoler, o sea, el cartel, ¿no? O sea, duró en breve, pero bueno, sí que aparecen casi muchos de los informes y documentos oficiales, sigue apareciendo esa foto, ¿no? Sí. Que era realmente la intención, construir un contraimaginario, aportar una imagen que no fuese lo que trasladaba el medio de comunicación tradicional, que era la chabola, la delincuencia o el yonki, como todas esas imágenes que estaba como tan estigmatizada dentro de Cañada, ¿no? O sea, entonces, bueno, en esa idea hemos estado trabajando y hasta que en un minuto incluso ya nos llamaron pues un montón de entidades vecinales para proponernos hacer este plan urbanístico de Cañada, que nosotros se nos escapa totalmente, además a través de un proceso de participativo, dar una respuesta un poco en este sentido, en un minuto que pues Esperanza Aguirre se le ocurrió decir, oye, ¿tenéis una alternativa? Pues planteárnosla, ¿no? Entonces, desde algunas asociaciones nos llamaron y dijeron, oye, ¿podemos hacer algo? Y dijeron, pues bueno, vamos a intentarlo, y nos liamos y estuvimos 2 años intentando este proyecto, que también daba como, era un ejercicio de pedagogía en todos los sentidos, donde todos empezábamos también dándole una vuelta a lo que se podía como construir como posibilidad, de cómo se puede diseñar una ciudad como colectivamente, ¿no? Como dándole como respuesta, y que además tenemos que negociar, hay que ceder cosas, hay algunos elementos que tienen que aparecer como espacios públicos, por lo tanto hay otros que tienen que desaparecer en función, pues, dándole como respuesta a la colectividad, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio la verdad que tuvo bastante eco y repercusión un poco como desde el otro lado, porque construimos esa posibilidad. O sea, había una posibilidad además que era formal y era como construida en términos como, pues estaba bien armada jurídicamente. Intentábamos dar respuesta a eso de lo que era el bien de dominio público, dando como una alternativa al bien de dominio público a través de lo que era como el derecho a superficie, que era como otra posibilidad. Es decir, bueno, si no, esto realmente, claro, el tema es un tema económico. ¿Cómo se paga? ¿Quién urbaniza? ¿Quién coordina? Pero bueno, pues hay más fórmulas de las habituales, ¿no? Que no son solo es el quien paga, ¿no? Sino que también podemos inventarnos otras maneras de cómo financiar esta operación para que esto pueda pasar y para que los vecinos puedan permanecer. Y en ese viaje hemos estado, pues durante estos 15 años trabajando y, bueno, cambiando un poco de formatos y apareciendo y desapareciendo. Ahora tenemos como otra presencia más... O sea, estamos desde otro lugar y nos va contando Javi, Agustín y gente como muy concreta. Algún minuto nos van llamando para hacer algo con la luz, pero... O sea, cada vez estamos menos porque no podemos, no porque no queremos, ¿no? O sea, pero bueno, ahora parece que vamos a intentar a ver si volvemos con Jouda a ver alguna otra cosa, a ver si podemos trabajar por allí, porque o sea, seguimos teniendo como este interés de que podemos hacer cosas por allá. Esto que estás contando ahora también pone sobre la mesa algo muy interesante que creo que es importante conocer, que es cómo se genera, precisamente para desarrollar esas propuestas, ¿no? Cómo se genera red entre colectivos, organismos e instituciones distintas, ¿no? Tanto vecinales como no vecinales que trabajan en la zona. Estaba pensando en Susana, ¿no? Y cómo se genera esta red y cómo esa red os ha sostenido y os ha hecho crecer en propuestas. Susana está trabajando, realizando trabajo comunitario en Cañada Real entre los años 2010 y 2020. Sí, una década. Ya no está allí, pero sigue allí, ¿no? Esto es importante y ahora nos lo cuentas. Y el tiempo que ha estado ha sido a través de la Fundación Secretariado Gitano.
en este rol de psicóloga especializada, pero también es gestora cultural y desarrolla proyectos con otras entidades como la SGAE o, en este caso, con el CDN desde el 2021, ¿no? Cuéntanos, porque si Diego llega como en el 2007 a Cañada, tú llegas en el 2010. 2010, sí. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta mesa. Voy a hablar desde la emoción porque bueno, Cañada forma parte de mi vida ya, es imposible, ¿no? que no esté en mi vida, ¿no? Atravesando cada momento con las personas que he conocido. Siempre es bonito recordar cómo surge esto, ¿no? O sea, a mí me llama un día Diego, yo, como decía Raquel, llego a Cañada en el 2010, contratada por Fundación Secretariado Gitano, y llego por una invitación que nos hace delegación de gobierno a 3 entidades, a Cruz Roja, a ACCIN y a Secretariado Gitano, porque lo que han contado tanto Auda como Diego de la situación de derribos, de tensión y de ese no entenderse la Administración con la población que ya vivía ahí, hace que se prevean que va a haber unos conflictos y que vamos a tener que ayudar a que se unifique la Cañada, ¿no? Entonces, estoy una década, ahora cuento lo que me ha aportado y lo que yo encontré cuando llegué. Y entonces, cuando yo ya salí de Cañada, en el 2021, ¿no? Yo salgo en el diciembre de 2020, me llama Diego y me dice, oye, hay una idea de Drama Walker, haremos una reunión. Entonces, es muy emocionante ver que de una reunión de 2 horas sale esto, ¿no? O sea, es como magia, ¿no? Y que yo, cuando me piden, necesitamos personas que viven allí, pues yo tengo a mis amigas, ¿no? De los diferentes sectores, y digo, tenéis que hablar con las vecinas y los vecinos. O sea, yo no me imaginaba que esto iba a ser una obra de teatro y que íbamos a estar aquí esta tarde en algo que yo considero que va a ser psicomágico. O sea, ahora os cuento por qué, ¿no? Para mí no es fácil estar aquí, porque yo sigo trabajando en Fundación Secretariado Gitano y formo parte de esas entidades sociales que trabajamos en Cañada y que estamos financiadas por la Administración. Y es una relación muy complicada de llevar. Entonces, cuando yo llego a Cañada en el año 2010, somos 3 personas, una contratada de cada una de las entidades que os he dicho, y tuvimos la gran suerte de tener 6 meses para hacer un diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico de Cañada. Yo vivo en Madrid, he vivido toda mi vida en Leganés, ahora vivo en Arganzuela, y Cañada pues no lo conocía por los medios de comunicación. Entonces nos pusimos a ver en el metro, a ver Cañada, que es verdad que aparece en el metro, en los mapas estos maravillosos del Consorcio de Transportes, sí que viene Cañada señalado. Y entonces llegamos ahí a San Fernando de Henares en el metro y nos pusimos a caminar y bueno, ahí fuimos conociendo a las personas de los diferentes sectores. Fuimos haciendo nuestra agenda, fuimos llamando a las personas que ya veíamos que pues, en Internet hay un montón de cosas, ¿no? Todos los días hacíamos un montón de entradas, como 50 entradas, y había un montón de gente que estaba trabajando y nos hicimos nuestra lista. Y Diego fue informante clave, ¿no? De una de las personas que entrevistamos, Javier Rubio también del CAES, porque en aquel entonces ya había una red. Y ahí descubrimos que realmente Cañada tenía ya una organización vecinal. Pero tenía ya una organización vecinal, había 4 asociaciones de vecinos, algunas que se estaban constituyendo, y esas asociaciones de vecinos realmente no representaban esa diversidad cultural. Eso fue un primer punto, ¿no? Estaban formados principalmente por los primeros pobladores, familiares de los primeros que llegaron, ¿no? De Extremadura, Andalucía, españoles no gitanos, porque hay una población importante gitana en Cañada, española, rumana, portuguesa, en diferentes sectores. Y el cómo se ha ido creando la Cañada también tiene que ver con los procesos migratorios, el interno de España, ¿no? Y luego ya los procesos migratorios desde el año 90, que empiezan a llegar personas de otros países, de América Latina, de Marruecos, de diferentes países, y así se va formando la Cañada, como Uda contaba, como le pasó a su familia, muchas personas llegan allí porque conocen a alguien que está allí. Lo más sorprendente de todo es que una vez que hacemos el diagnóstico, que tuvimos que leer mucho sobre leyes y sobre normativas, incluso tuvimos que leer leyes franquistas, porque durante la dictadura sí que se permitía, por esa hambruna que hubo en la posguerra, que la gente se asentara en vías pecuarias para poder comer, vivir de lo que se cultivaba, ¿no? Y este es el caso de Cañada. Entonces sorprende que realmente Cañada tenía que haber formado parte de los planes generales de ordenación urbanística. Porque yo cuando veo Cañada, y si podemos poner el mapa, porfa, uno de los mapas que tiene azulito, ahora os cuento por qué he elegido este mapa,
pues si os dais cuenta, o sea, yo ya no puedo dejar de mirar Cañada, pero como parte de la ciudad. O sea, es Coslada, es Rivas Vacia Madrid, es Villa de Vallecas, es Vicálvaro y es Getafe. Entonces, en este mapa se ve la relación del barrio con la parte a la que pertenece y las personas que viven en cada uno de los sectores. Pues como bien decíamos, el sector 6 es el más largo, ¿no?, y el más poblado, y el que, al estar más alejado de la ciudad, pues tiene más dificultades de acceso y de tener los recursos cerca, como pueda ser Rivas Vacia Madrid o Coslada o Vicálvaro. Entonces, bueno, cuando llego allí nos encontramos el mapa demográfico, ya vivían esas 7.800 personas, 8.000 personas, 4 asociaciones vecinales, y estábamos en un momento político de manifestaciones vecinales porque todavía se seguían haciendo derribos indiscriminados. Entonces, a fecha de hoy, por una moratoria que se consiguió en el 2013, enero de 2013, gracias a la defensa del CAES de los abogados, Estrasburgo prohibió a Madrid, que era el único ayuntamiento que derribaba, el poder producir estos derribos, porque no se puede derribar mientras se está pensando en una solución. Ya había un acuerdo marco, ya había el antesala del acuerdo marco que se firmó en el 2014 y luego el pacto regional que se ha firmado en el 2017. Pues esta misma premisa tiene que servir para que, o sea, no puedes quitar la luz a un barrio que está dentro de la ciudad, es que es impensable. Lo que está pasando realmente es impensable. Cuando estás en un proceso de solución, que es el pacto regional que ha pasado por todos los plenos de los ayuntamientos. Entonces, este mapa lo elijo porque este mapa salió publicado en El País en el 2013. Y en ese artículo, que podéis consultar, ir a hemeroteca, que es Cañada Real ya tiene un plan para ser ciudad o algo así, el título, ya se hablaba de que se había planificado entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos con competencias en Cañada el que 1.400 familias iban a ser realojadas y se iban a quedar 800. Qué casualidad que las familias que no tienen luz ahora son 1.400. Yo ahí lo dejo. ¿Vale? Echamos cuentas y coinciden los datos. Yo es que, bueno, por esto me supone que yo ya estoy trabajando en otros lugares y no estoy trabajando en Cañada, porque claro, mi trabajo siempre ha consistido en unir esa diversidad cultural, y luego Cañada es un barrio muy peculiar, pero no distinto a la calle Embajadores o la calle Alcalá, que pasa por varios distritos. O sea, cuando se hicieron los planes generales de urbanismo, estos distritos tuvieron que sentarse a negociar. ¿Qué precio le ponemos al suelo? No es lo mismo vivir en Ciudad Lineal que vivir en centro. Pues lo mismo tendrían que hacer, creo yo, en Cañada, que es la propuesta que Todo por la Praxis hizo en su día. Porque aquí hay una cosa que todavía no se ha dicho. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Cañada? Todavía no han dado ese dato. Y ese dato ya estaba propuesto en el 2013-2014 en aquellas reuniones. Porque yo os digo una cosa, yo en esta década que he estado en Cañada no soy vecina de Cañada, pero yo he llegado a salir a la 1:30 de la mañana por asambleas y he llegado a entrar a las 5 para parar derribos. O sea que casi soy vecina de Cañada. Y me impacta cuando escucho a Uda contar el 2 de octubre, porque es una fecha muy, muy, muy complicada. En aquel entonces hacíamos reuniones en las casas con las lideresas y yo he vivido con ellas lo que es estar 3 horas en una casa y que se va la luz, que viene la luz, que se va la luz. O sea, es desquiciante. Y más si vives allí y tienes hijos allí y tienes vida allí y tienes... Entonces, mi papel en Cañada durante estos años fue, como parte de Fundación Secretario Gitano, me encuentro con esa realidad positiva de que hay asociaciones vecinales. Intentamos promover el asociacionismo entre vecinos y vecinas que no se sienten representados en estas asociaciones, y también nos llevamos una grata sorpresa de ver que había un mapa ya de redes de entidades que no estaban en red. Había entidades, porque estaba el FANAL, que fue la primera que llegó en el año 2000, o sea, os hablamos ya de la tercera década. Llegó Cáritas, llegó Parroquia Santo Domingo, que ya estaba, pero con un plan de intervención social. Llegamos Cruz Roja, llegamos ACCEN, llegamos Secretario Gitano, y luego llegan entidades como Fundación Voces, ya estaba Todo por la Praxis. Bueno, hay como 15 asociaciones ahora mismo, entidades sociales trabajando allí, 200 profesionales, que a lo mejor hay aquí alguien que trabaja en Cañada. ¿Hay alguien que trabaja en Cañada, de los que estamos aquí? Ay, me alegra. Luego, si nos podemos presentar. Entonces, hay con todo esto, y luego hay 5 administraciones. Pero si es que lo tenemos todo a favor de los derechos humanos de Cañada Real. Porque
la diferencia política, o sea, porque lo curioso de Cañada es que hay diferentes grupos políticos. O sea, está Coslada, que lo gobierna el PSOE, está Izquierda Unida en Rivas, está el PP en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Y es verdad que hubo, curiosamente, la época más favorable donde se veía luz entre el 2016 y el 2019, era cuando gobernaba ahora Madrid en el Ayuntamiento y el PP en la Comunidad. O sea, curiosamente, esa distancia ideológica, que ahí tenemos al excomisionado que puede contar su experiencia, ¿no?, del Ayuntamiento, ahí confluyeron muchas cosas porque estábamos con un proyecto comunitario que ya recogía este potencial, que era el proyecto de intervención comunitaria intercultural, que era un proyecto que financiaba la Caixa y que a mí me permitió tener el lujo y el placer de estar cerca de la utopía. Se paran los derribos, los comisionados se llevan genial, entre comillas, pero el PP y ahora Madrid consiguen que haya luz, porque los cortes de luz son históricos en Cañada, en todos los barrios de las periferias, no solamente en Cañada, en cualquier barrio de la periferia. ¿Qué pasa? Que como se estás en la ilegalidad, no se paga el mantenimiento de las redes, de los cables. No es esto de que la marihuana, el mantra este que decían de la marihuana, es porque realmente exige que haya un mantenimiento y una inversión económica que haga que haya luz en este barrio. Entonces, con todo esto, entre el 2014 y el 2020, formo parte de un equipo comunitario y, claro, ¿qué nos damos cuenta? Vemos los tres protagonistas, las administraciones que os he contado, los 5 administraciones, estas 15, 18 entidades, estos 200 profesionales, y ya hay 9 asociaciones vecinales. Cada vez hay más representación vecinal desde la diversidad. Y entonces es el empoderamiento, es el liderazgo, es el formarnos en oratoria, porque es muy importante, y Raquel lo decía, estamos en la palabra hay que saber tomarla y no tener vergüenza a tomarla. Y cuando eres de otro país, o cuando eres de Cañada o de otra etnia, eres minoría, da vergüenza hablar en un foro como este, o en que es, perdonadme, pero es mayoritario, o sea, es decir, la mayoría pertenecemos a un grupo mayoritario de la sociedad, y entonces te encuentras en minoría y las asambleas, pues la gente le cuesta hablar, entonces hay que formarse en cómo hago propuestas en las asambleas, cómo hablo en público, y ese era mi trabajo. Entonces tuvimos la oportunidad la Caixa ya dejaba de financiar este proyecto comunitario para unir a los 3 protagonistas y dar una solución y apoyar el pacto regional con una gestión positiva del pacto, para que todo el mundo, la mayor parte de personas, se vieran beneficiado por las propuestas vecinales, no por las propuestas políticas ni de entidades, sino las vecinales. ¿Quién más va a saber un vecino que lleva 60 años viviendo en Cañada? No sé, es que yo creo que tenemos que tener esa... Y entonces iba a hacerse sostenible este proyecto, nos íbamos a quedar con el equipo comunitario y de repente pasa algo en octubre, habíamos salido de la pandemia, bueno, estábamos ya empezando a estar activos y deciden que no se apoya este proyecto, con lo cual las personas que estábamos contratadas aquí, pues finaliza el contrato y nos vamos a otros lugares, tal. Pero qué curioso que Caixa quiere seguir apoyando a las asociaciones que se quedan, ¿no? Yo como profesional de la intervención social siempre digo, estamos de paso, pero cuando estemos, por lo menos, que dejemos las máximas herramientas para que la comunidad donde estamos trabajando se quede con esas herramientas para seguir luchando por los derechos que requiere, ¿no? que en este caso Cañada necesita tener, ¿no? Y entonces, nada, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid deciden no seguir apoyando esto ni promoviendo, o sea, si realmente... ¿Qué pasa? El análisis es que si tú trabajas lo comunitario. Y además, para mí, una cosa interesante de nuestro trabajo fue que esta linealidad que dificulta la comunicación entre los diferentes vecinos, 16 kilómetros o 14, hace que no se conozcan, lo hicimos circular. Porque los encuentros comunitarios que teníamos intentábamos que hubiera una vecina del sector 6 con una vecina del sector 1, una vecina del sector 2 con una vecina del sector 5. O sea, esto se hace un círculo y así nos miramos todas las caras. Es verdad, si estuviéramos en círculo, nos veríamos más las caras y la comunicación y la unidad es más fácil si estás en círculo que estás lineal. Entonces, nuestro trabajo consistía en eso. Claro, ¿qué pasa? Que llegó un momento que chocamos. ¿Qué pasa esto de los comisionados? Esta figura, hago un paréntesis. Cuando este proyecto de intervención comunitaria, que estaba financiado por Caixa, se desarrollaba en 36 ciudades de España. Y una de ellas es las 3.000 viviendas en un barrio de Sevilla, Polígono Sur, y ya tenían una figura del comisionado desde el año 2010, que hizo un plan integral del Polígono Sur,
que tiene una realidad parecida a Cañada, ¿no? Y entonces nos fuimos a Sevilla en el 2015 porque nos unieron en la Caixa, dijo, oye, juntaros con la comisionada allí y tal. Porque nosotros veíamos que todas las acciones que se proponían políticamente era difícil de coordinarlas por esa diversidad política y tanta diversidad de entidades y tanta diversidad de personas de Cañada. Entonces tenía que haber una figura, alguien que uniera todo esto a favor del barrio, ¿no? Y entonces estuvimos 2 días allí, nos vinimos con la idea y al final en Madrid no tenemos solo uno, sino tenemos 2. El comisionado de la Comunidad de Madrid y el comisionado del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, yo me gustaría que alguien les hiciera llegar el mensaje, yo espero que vengan a ver la obra, creo que sería bueno, porque si eres comisionado de Cañada Real, no sé, creo que dentro de tu trabajo tiene que ser ver algo que es tan importante para el barrio en el que trabajas como máxima gobernanza. Y bueno, entender que tienen más a favor que en contra, ¿no? Entonces, realmente todo coincide, o sea, todo coincide, ¿no? El mapa, las familias que quieren que no estén, lo que ha contado Diego de los PAUs, ¿no? O sea, todo esto se diseñó. Fijaros, una anécdota, en el año 95, que fue el último gobierno que tuvimos socialista en la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en aquel entonces ya se planificó la Cañada como ciudad, que se iba a llamar Calle Almería. Y todas las casas de Cañada, todas tienen registro catastral. Y si os metéis en el registro catastral, la Cañada estaba definida como urbanización Cañada Real. O sea, que ya había un plan a favor y que los que hemos ido llegando hemos intentado que se fuera. Entonces, creo que ya me gustaría acabar con el vídeo. Sí, vamos a ponerlo porque como es más interesante que... Claro, como veis es complejo, es muy extenso y creo que es interesante daros la palabra, ¿no? Para lo que queráis comentar, preguntar, aprovechar que están aquí para aclarar dudas o simplemente expresar lo que queráis compartir, ¿no? Vamos a poner el vídeo que traías. Nada de lo que yo pueda contar no se cuenta en este vídeo. Así que, gracias. Yo soy Hamza Yadi, vivo en la Cañada Real, en el sector 5. Soy Raúl Silva, tengo 17 años y vivo en el sector 6 de la Cañada Real. Yo soy Gabriel, tengo 20 años, soy gitano y resido en un barrio que mucha gente conoce, la Cañada Real Galeana, en el sector 6. Me llamo Andrea, tengo 20 años y llevo en la Cañada desde los 9 años. Me llamo Samara, tengo 9 años, vivo en la Cañada, en la zona de los portugueses, en el sector 3. Allí pues es una parcela en la que viven como alrededor de 30 familias que somos de etnia gitana y rumana. A veces que se nos va la luz, pero pongo velas para poder ver. No tener ducha pues genera bastantes complicaciones como oler mal, no poder lavar tu uniforme del colegio. A veces pues no sé, me da como cosita invitar a mis amigos porque... El vivir en la Cañada ya te consideran ser otra persona distinta a la que ellos están acostumbrados a ver. No quería ser como el resto de chicas que muchas de ellas estaban casadas y a lo mejor tenían hijos, sobre todo porque en la cultura gitana eso se lleva. Pero yo no quería estar casada, yo no quería tener hijos, yo quería estudiar. Mi única meta era estudiar. El estudio pues me abre puertas para poder ser lo que yo quiero ser. Tengo que venir al cole para estudiar, si no, no puedo ser bombera. Y bueno, después de querer ser arquitecto desde pequeño, pues aquí estoy. Sabemos las circunstancias que vivimos, pero eso no tiene que ver nada que esforzarse y salir de aquí.
Gracias. Pues para terminar, quizá no da tiempo a poner ese vídeo, pero sí contar, sí que explique brevemente qué es lo que les hemos dado, les ha dado la compañera al entrar en papel para que sepan. Con el motivo 8M el año pasado hemos preparado como un pequeño documento donde todas las mujeres, las 80 lideresas que salimos a diario a reivindicar un derecho fundamental como es la luz y contratos, a contar nuestra historia, qué es lo que hemos sufrido, qué es lo que hemos vivido durante este tiempo, y todos tenéis en la mano unas copias para poder leerlas en casa tranquilamente y reflexionar sobre esta situación. ¿Por qué hemos salido a la calle? ¿Por qué hemos salido a luchar? ¿Cuál es el motor que nos ha hecho salir a la calle y a visibilizar esta situación en un barrio que está a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, a 14 kilómetros de la Puerta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y nada, quería que dejaros ese pequeño regalo para que podáis leer todas, todos, y acordaros de las mujeres de Cañada Real, que a día de hoy seguimos peleando y luchando por luz ya, contratos y mesa de seguimiento. No quiero que pase la ocasión, se me ha pasado, por favor, Raquel. El colectivo Boa Mestura, en la última intervención que ha hecho en Cañada Real para seguir visibilizando la situación de Cañada, que al principio habíamos hecho como una figura en letras de luz ya con 4.000 velas en representación a 4.000 personas afectadas por el corte de luz. Al año volvieron, todavía no ha vuelto la luz y han dicho, joder, hay que hacer algo, ¿no? Estaba en aquel momento las Navidades y toda Madrid estaba alumbrada y decidimos pues poner unas guirlandas donde se plasma que seguimos a oscuras, seguimos luchando, contratos, luz para Cañada. Pues casualmente todas las guirlandas siguen hasta ahora, la única que ha desaparecido es la de contratos. Perdón. O sea, llegas a Cañada Real y te encuentras, seguimos a oscuras, seguimos luchando, pausa muy larga y luz ya. O sea, que esta gente no quiere contratos, que no se engañen, que esta gente solo quiere la luz. Bueno, con esto quiero acabar y dar las gracias a todo el mundo por haber asistido a esta tarde. Un segundito, robo la palabra en último lugar para agradeceros que hayáis estado aquí esta tarde, agradecer a Diego, a Susana y a Jouda que han hecho este acto de valentía, de tomar la palabra y venir aquí a compartirla. Gracias a la Casa, al CDN, a todo el equipo que nos está apoyando a muerte con esta locura maravillosa que estamos haciendo, que es 400 días sin luz. Estáis todos convocados, ojalá podáis venir a verlo a partir del 7 de octubre. Y nada más, que gracias por venir. Gracias por venir. ¡Luz, contratos y mesa de trabajo! ¡Luz, contratos y mesa de trabajo! ¡Luz, contratos y mesa de trabajo! Gracias.